Una hora de relatos escalofriantes del Estado de México, misterios ocultos y horrores REVLADOS. La noche en el barrio era como un susurro helado que recorría las calles empedradas. Clara, madre soltera de 32 años, caminaba a paso ligero hacia el edificio en construcción donde pasaría la noche. La oscuridad era densa, como un manto que absorbía cualquier atisbo de luz. Sentía el estómago revuelto y el corazón latiendo como un tambor. Los murmullos de desapariciones entre las vecinas se habían vuelto un eco persistente en su mente. Este lugar no es seguro, pensaba, mientras su respiración se volvía frenética. Mientras cruzaba la esquina, un grupo de hombres la observaba desde un rincón. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa bajo la tenue iluminación de una bombilla parpadeante. «Ahí viene la vigilante», escuchó que uno de ellos dijo, seguido de risas que llenaban el aire con un componente de amenaza. Clara sintió un escalofrío recorrerla, pero ignoró el miedo. Todo lo que tenía que hacer era llegar a su puesto y proteger a su hijo por la mañana. Sin embargo, algo en el ambiente olfateaba a peligro. Al llegar a la obra, el metal del andamio crujió como si estuviera despertando de un largo letargo, con luces intermitentes alrededor, la sensación de abandono creció. Justo cuando empezó a concentrarse en su vigilancia, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció en la pantalla: «Sé dónde estás». Su estómago se retorció. La risa de los hombres resonaba en su cabeza. Paralizada, sus pensamientos se oscurecieron. Clara siempre había creído que los cuentos de fantasmas eran tonterías, pero en esos momentos, la idea del espíritu que acecha en la noche comenzó a parecer más que un simple mito. Una ráfaga de viento frío barrió el sitio, y un grito lejano rompió la monotonía de la noche. Era una mujer. Clara sintió que el aire se le escapaba, entrelazando su corazón con una cadena de terror irrompible. Se asomó rápidamente, buscando la fuente del grito, pero solo halló sombras furtivas. ¿Era realmente un eco del viejo espíritu que los hombres mencionaban o alguien en crisis? El sudor frío comenzó a recorrer su frente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Poco después, un sonido sutil la sobresaltó, el crujir de unos pasos acercándose. Clara se quedó inmóvil, su mente luchando por discernir entre qué era real y qué era la imaginación desbordada por el miedo. Aquella sombra que se dibujaba ante ella, desplazándose con una agilidad inquietante, era mayormente un borrón negro contra el fondo gris. Su instinto le ordenó huir, pero el terror la mantenía pegada al suelo. Las leyendas de su comunidad dictaban que el espíritu buscaba a las mujeres que trabajaban en la oscuridad, tomándolas una a una. Mientras la figura seguía acercándose, Clara sintió como el tiempo se detenía, su respiración se volvía errática y un grito ahogado se formaba en su garganta. ¿Qué podría hacer para escapar de la maldición que se cernía como una nube oscura sobre su hogar? Una voz interna la instaba a escapar, a abandonar ese sitio, pero por otro lado, el amor hacia su hijo la obligaba a permanecer. «No podemos confiar en nadie», susurró una parte de ella, mientras el peligro se cernía. El terror iba en aumento, y el futuro se veía más oscuro que nunca. ¿Qué pasaría cuando finalmente confrontara aquello que acechaba entre las sombras? Cada latido de su corazón se sentía como una advertencia de que la noche aún no había terminado y que quizás, lo peor estaba por venir. Clara sintió que el frío dibujaba patrones sobre su piel, como si las raíces del miedo se adentraran en su ser. La figura oscura, ahora más definida, era una mujer que se acercaba, pero su rostro estaba oculto por una sombra más densa. Al principio, la esperanza titiló en el pecho de Clara, tal vez era una compañera, alguien que podía ayudarla, pero a medida que la figura se acercaba, el aroma a tierra mojada y putrefacción envolvió el aire. «¿Quién eres?», gritó Clara, rompiendo el silencio que la rodeaba. La mujer no respondió, solo continuó avanzando,
arrastrando los pies como si el peso de sus propios secretos la retuviera. Clara retrocedió, pero el eco de su propio miedo era un espejo que la atrapaba. Cada paso que daba la mujer parecía un golpe de martillo sobre el vidrio frágil de su valentía. Al mirar más de cerca, Clara notó que la mujer no solo tenía el rostro cubierto por las sombras. Sus manos estaban ennegrecidas, como si las huellas de la tierra estuvieran grabadas en su piel. Desesperada por entender, Clara movió un poco la luz de su linterna hacia ella, y ese simple gesto reveló algo que hizo que su sangre se congelara: la mujer no tenía ojos. En su lugar, había solo agujeros oscuros que parecían devorar la luz. «¿Eres tú?», exclamó Clara, recordando las historias que había escuchado de sus vecinas. Aquella figura era conocida en su barrio como la sin ojos, un espíritu que vagaba por la noche buscando a aquellas que habían estado solas en la oscuridad. Las advertencias de las ancianas nunca le habían parecido serias, pero ahora, estaba frente a su peor pesadilla. Clara sintió que el suelo bajo sus pies temblaba del pánico. La mujer, ahora palpable, extendió su mano hacia ella, y lo que parecía una súplica se convirtió rápidamente en una amenaza. «No puedo, no debo», murmuró Clara, apartándose, pero cada movimiento que hacía la mujer lo seguía, como una sombra implacable. En ese momento, el sonido de una sirena lejana resonó en la oscuridad, como un faro de esperanza. Clara se giró, considerando la posibilidad de huir. Pero justo cuando dio un paso hacia la salida, una risa aterradora emergió del fondo de su mente y se materializó en el aire a su alrededor. Eran los hombres del barrio, acechándola, carcajeándose de su terror. «Te van a llevar, vigilante», uno de ellos gritó, mientras las risas creció en volumen, envolviendo el sitio como un humo denso. «¿Cuánto tiempo llevamos esperándote?», clamó otro, mientras su presencia se hacía más evidente, como una tormenta en el horizonte. Clara ahora estaba atrapada entre la figura que le ofrecía terror y aquellos hombres que prometían un futuro sombrío. La mujer sin ojos alzó su otra mano, y Clara sintió un tirón en su pecho. Era como si los hilos invisibles de su propia vida se estuvieran desgastando lentamente. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su vida, sino por el destino de su hijo, luchando contra la sensación de ahogo. Clara cerró los ojos, concentrándose y respirando profundamente. La voz de su madre brotó en su mente, recordándole que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Abrió los ojos con determinación, aferrándose a la linterna, y gritó: «¡Basta! No tengo miedo de ustedes». La mujer sin ojos se detuvo, y las risas se extinguieron abruptamente. Todo quedó en un silencio helado. La atmósfera se volvió tensa, casi palpable. Clara sintió que su corazón latía con más fuerza, cada golpe resonando como un desafío. De repente, la sombra de la mujer se agachó, y Clara supo que debía actuar rápido. «Sígueme», dijo la figura, pero su voz era un eco distorsionado. ¿Debía confiar en ella? Era la única opción que tenía. Mientras la oscuridad la rodeaba, Clara se dispuso a seguir a su fantasma, preguntándose si realmente había una salida entre los elementos que la amenazaban. ¿Acaso podría encontrar una salvación o solo una trampa más? Lo único claro era que la noche apenas comenzaba. Clara sintió que la presión del aire aumentaba a su alrededor mientras seguía a la mujer sin ojos. La figura se movía con una gracia inquietante, como si fluyera más que caminar. Clara cerró los puños, luchando por mantener el control. A cada paso, el suelo pareció tragarse el sonido de sus movimientos, convirtiendo el entorno en un lugar de ecos lejanos y sombras temerosas. Por un instante, sus pensamientos se desviaron hacia su hijo. ¿Qué pasaría si no regresaba? Ese pensamiento la llenó de determinación, pero además, de un miedo visceral. Las risas de los hombres aún resonaban en su mente, una cacofonía que intentaba arrastrarla de vuelta a la desesperación. Clara se obligó a seguir adelante, aferrándose a la esperanza que había decidido no soltar. La mujer sin ojos se detuvo frente a un viejo árbol cuyas raíces parecían querer salir de la tierra. La corteza era oscura y estaba llena de hendiduras, tocadas por lo que parecía ser moho. «Este lugar», dijo la mujer en un susurro que hacía eco en el aire helado, «es donde todo comienza y termina». Clara dudó. ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia o una promesa? No tenía tiempo para reflexiones.
La mujer extendió su mano hacia la corteza del árbol, y para su sorpresa, las raíces comenzaron a moverse lentamente, formando un pequeño pasaje. Era un umbral oscuro, una invitación a lo desconocido. El corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. ¿Entrar?, se preguntó, sintiendo que el terror y la curiosidad luchaban por dominarla. Una imagen nítida de su hijo la sacudió una vez más. Debía entrar si quería salvarlo. Con un último vistazo hacia atrás, donde las risas morían pero no se disipaban del todo, dio un paso hacia el interior del pasaje. Se sintió caer en el abismo, como si el mundo conocido se esfumara. Las paredes del túnel eran húmedas y frías. Clara notó que el aire se volvía más denso mientras avanzaba, y el eco de sus pasos resonaba de manera ominosa. Sus dedos palpaban la superficie irregular y esponjosa de las paredes, tratando de buscar algún ancla de realidad. La mujer aún estaba delante, guiándola, y aunque su apariencia era aterradora, de alguna manera Clara sentía que estaba siendo conducida a un destino que ella misma había evitado. De repente, llegó a un claro. Un grupo de figuras se movía en las sombras, y una luz tenue iluminaba su entorno. Clara se dio cuenta de que eran las almas de aquellas que habían desaparecido en la oscuridad. Una mirada nublada de resignación en sus rostros reflejaba sus historias trágicas. Eran más que simples sombras, eran recuerdos y lamentos, pero algo en sus miradas la mantenía cautiva. En el centro, un niño pequeño jugaba, ajeno a la desesperación que lo rodeaba. «Mamá», gritó el niño con una voz que rasgó el aire, y Clara sintió que su corazón se caía al infinito. Su hijo estaba allí, en el abismo de las almas perdidas. El terror se apoderó de ella. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado allí? La mujer sin ojos se volvió hacia Clara, sus manos alzadas como si estuviera a punto de entregarle algo. «Este es tu verdadero miedo», dijo con una voz que parecía arrastrar el eco de miles de susurros. «Debes enfrentarlo o quedarte aquí para siempre». El tiempo parecía detenerse. No había vuelta atrás. Clara, temblando, dio un paso hacia el niño, pero justo cuando iba a alcanzarlo, algo oscuro emergió del suelo, un ser de tentáculos y sombras que se abalanzó sobre ella. Clara gritó mientras se sentía atrapada entre la esperanza de su hijo y la devoradora oscuridad que la rodeaba. Podría finalmente escapar de sus propios miedos, o su destino era fusionarse con las almas perdidas. La noche estaba muy lejos de terminar, y un nuevo horror estaba a punto de revelarse. Clara cerró los ojos justo cuando los tentáculos la rodeaban, sintiendo su frialdad como una serpiente que se enrosca alrededor de su cuerpo. En ese instante, el niño, su niño, dejó de jugar y miró hacia ella, sus ojos tan llenos de sorpresas y preguntas que helaron la sangre de Clara. «Mamá, ayúdame», imploró, mientras la figura oscura empezaba a absorber la luz a su alrededor. La oscuridad parecía hacer eco de su dolor, como un lamento que reverberaba en sus oídos. Clara abrió los ojos, recuperando un atisbo de determinación. «No puedo perderte», pensó, intentando luchar contra el pánico que crecía en su pecho. Con un grito que resonó por todo el claro, se lanzó hacia el niño, pero la sombra la atrapó con fuerza, la arrastró hacia la fría madre tierra, donde cada susurro de desesperación se intensificaba. «Esto es solo un reflejo de lo que temes», dijo la mujer sin ojos, su voz profunda resonando a través del caos. Clara intentó dirigir su mirada hacia ella, pero una sensación proveniente de la oscuridad la mantenía encapsulada. La presencia oscura parecía devorar sus recuerdos, despojarla de su propia identidad. «No. Deja de hacerme esto», gritó, sintiendo como sus pensamientos comenzaban a disiparse, como humo en el viento. Los tentáculos fueron un momento de horror palpable, su contacto era como una helada que la hacía temblar. Pero en medio de aquel terror, algo profundo en el alma de Clara comenzó a despertar. Recordó las risas de su hijo en casa, los momentos felices que nunca había dejado que se desvanecieran. «Debo luchar», se dijo, y a medida que su espíritu se alzaba, las sombras parecían tambalearse. Desesperadamente, Clara conjuró todo el amor que sentía por su hijo y lo proyectó, intentando romper el hechizo que la mantenía cautiva. Las sombras se detuvieron un instante, un destello de luz emanó de su pecho, como un faro en la oscuridad que la rodeaba. «Mamá», gritó su niño una vez más.
La angustia y la esperanza en esa voz crearon una chispa en el corazón de Clara. El ser oscuro, herido por la luz que comenzaba a emanar de ella, lanzó un aullido ensordecedor, cubriendo el claro con su furia. No temas, le susurró la mujer sin ojos, mientras sus manos sostenían el aire pesado, tú tienes el poder de cambiarlo todo. Clara supo que este era el momento decisivo. Con fuerza renovada, apretó los puños y gritó, apártate de mi hijo. La luz que brotaba de su interior se expandió en oleadas, haciendo que los tentáculos retrocedieran, incapaces de soportar el brillo de su amor materno. La mujer la observó con una mezcla de asombro y respeto mientras la oscuridad empezaba a disolverse, su forma se tambaleaba, pero en una fracción de segundo, la sombra se reconfiguró y de ella surgió una figura. Era ella misma, pero distorsionada, un reflejo de su propio miedo que extendía los brazos como si fuera a atraparla. Tú no escaparás de mí, murmuró la sombra, imitando su voz. Clara comprendió que el verdadero horror estaba en aceptar sus propios demonios, su inseguridad. No. No seré como tú, gritó con toda su fuerza. Cada palabra era un golpe contra la sombra, que vacilaba, oscureciendo el entorno aún más. La luz que había liberado parecía ahora casi a punto de vencerse, mientras el muñeco oscuro se acercaba cada vez más, el niño también gritaba, con miedo en su voz. Mamá, por favor. Y Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera dividida entre su luz y la oscuridad. En un último esfuerzo, Clara reunió todo lo que era, un grito de amor que brotó desde lo más profundo de su ser. Su voz resonó como un trueno, eres mi fuerza, y no puedo perderte. La sombra se contorsionó en un grito agonizante. Pero, en el momento en que la luz alcanzó su cúspide, una explosión de claridad envolvió todo el claro, desapareciendo la oscuridad de un solo golpe. Sin embargo, el silencio que quedó era inquietante. Clara miró a su alrededor. El niño seguía ahí, pero la mujer sin ojos se había desvanecido, y las almas en pena observaban. Desde la distancia, sin rastro de dolor pero con una advertencia silenciosa en su mirar. Este no es el final, parecían decir. El niño dio un paso hacia ella. Mamá, hay mucho más que enfrentar, dijo, y el eco de su voz acudió a Clara. En ese instante, Clara sintió una sombra detrás de ella, un susurro helado que decía que aún no había terminado. ¿Qué más hay, hijo? ¿Qué nos espera aquí? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras una nueva oscuridad se cernía en el horizonte, silenciosa y amenazante. El aire se volvió denso y pesado, ese tipo de silencio que aprieta el estómago y provoca que cada pequeño ruido suene como una explosión. Clara giró lentamente, sintiendo como la piel se le erizaba al percibir la sombra que se acercaba, como una figura difusa que se delineaba en el crepúsculo. Los ojos de su hijo se ampliaron, reflejando la misma terror que ella sentía, hasta que de repente, todo cambió, un grito desgarrador resonó desde la oscuridad. Era un sonido de tal agonía que le robó el aliento. Mamá. Una voz que Clara reconoció al instante, un eco lejano de numerosas almas perdidas que parecían quejarse de sufrimientos inimaginables. La tierra vibraba bajo sus pies, y cuando trató de avanzar hacia su hijo, sus piernas se sintieron como si estuvieran atrapadas por un torrente invisible, inmóviles y llenas de terror. ¿Qué es eso?, preguntó su niño, con la voz temblorosa. Sus ojos reflejaban el brillo tenue que aún quedaba, pero se perdían rápidamente en la oscura vorágine que se acumulaba alrededor. Comenzó Clara, pero no pudo encontrar las palabras. La figura oscura se tornó más sólida, expandiéndose como si la misma oscuridad hubiese cobrado vida. Los murmullos se volvieron más fuertes, envolviéndola en un drenaje de desesperación. Ella cerró los ojos, respirando hondo, tratando de anclar su mente en el amor por su hijo. Con cada latido de su corazón, sintió que el terreno se partía nuevamente, como si una grieta se abriera entre ellos, una separación palpable. No puedo dejar que nos roben esto, pensó, con una nueva racha de valentía. Entonces, recordó el exterior, la calidez del sol sobre su piel, el aroma a tierra húmeda después de la lluvia. Clara extendió su mano, queriendo tocar a su hijo, aunque su propio ser se sentía fragmentado. Te amo, hijo, gritó, su voz temblando. Nunca dejaré que nos separen.
La figura oscura vaciló ante el brillo que emanaba de sus palabras, pero no se desvanecía. Era casi como si alimentara la oscuridad. Clara, aún sintiendo el tirón del terror, gritó con más fuerza: «Eres mi luz. Siempre lo serás». Y en su pecho, la luz comenzó a brillar intensamente nuevamente, forzando a la sombra a dar un paso atrás. Un susurro frío recorrió su espalda, un aliento helado que casi se sentía como un roce. «No puedes luchar contra lo inevitable». La voz era seductora, atrayente, un eco que prometía paz. Clara sintió que su resolución tambaleaba. «Es más fácil rendirse». «No, no es más fácil». Clara respondió, temblando, y en ese momento el suelo tembló con la fuerza de un terremoto. Sin pensarlo, se lanzó hacia su hijo, rompiendo la atadura que parecía mantenerla en su lugar. Luchó con cada fibra de su ser, tratando de llegar hasta él, su pecho jadeando mientras la sombra trataba de atraparla nuevamente. Las almas perdidas a su alrededor comenzaron a gritar, atrapadas en un tormento eterno. Cuando las miradas de los espíritus se encontraron con las de Clara, le parecieron suplicantes, como si llenaran de urgencia su voz. Pero en medio de todo el desespero, la sombra giró, tomando una forma aún más grotesca, como una bestia que se alimentaba de insatisfacciones. «No retrocedas, Clara», gritó el niño, su voz resonando en el caos. «Confía en ti misma». Y entonces, en lo profundo de esa desesperación, algo dentro de ella comenzó a florecer. La oscuridad era poderosa, pero su amor era más fuerte. «Te prometo que jamás te dejaré». Clara sintió que la luz de su corazón reavivaba cada rincón sombrío que tocaba, reestructurando la realidad a su alrededor. Pero, de repente, una dolorosa visión atravesó su mente: lo que había enfrentado en el claro, la mujer de los ojos vacíos, el eco de su propio miedo. La sombra rió, un sonido que helaba la sangre. «Jamás escaparás de ti misma». Sus palabras se convirtieron en un grito escalofriante. La tierra se partió aún más, y Clara sintió que un apremio la dominaba. La oscuridad parecía lanzarse sobre ella, buscando hacerse con su luz. Las almas se retorcían a su alrededor, elevándose y azotando la imagen de su hijo. «Esto apenas comienza», susurró sombríamente la figura oscura antes de comenzar a desvanecerse. Clara sintió el aliento de algo más, algo mucho más profundo, un secreto antiguo que se cernía en el aire. «¿Qué es esto?», preguntó, mientras la sombra se alejaba lentamente, pero seguía allí, y Clara supo que lo peor estaba por venir. El pulso de la oscuridad golpeaba contra Clara como un tambor afilado, un eco constante que resonaba en su mente. A su alrededor, las almas empezaron a desvanecerse poco a poco, llevándose consigo sus gritos y lamentos, pero la sensación de terror solo se intensificaba. La sombra, ahora más distante, parecía acechar, como un depredador que no iba a dejar que su presa se escapara. «Mamá, ten cuidado». La voz de su hijo rompió el silencio, y con ella, el mundo parecía cobrar vida nuevamente. Clara se volvió hacia él, el nudo en su estómago apretándose aún más. La mirada de su niño estaba cargada de miedo, y en su rostro, Clara vio reflejado su propio terror. «Debemos salir de aquí», dijo Clara, tratando de infundir algo de calma en el aire pesado. Pero mientras hablaba, se dio cuenta de que no podía tomar la mano de su hijo. Una sombra se extendía entre ellos, una separación que se sentía más real que la tierra que los rodeaba. «¿Cómo escapamos de esto?», preguntó el pequeño, su voz temblando. Clara sintió que el nudo en su estómago se transformaba en un hielo gélido. «Debemos seguir adelante, encontrar el camino», dijo, pero la certeza en su voz se desvanecía al recordar la figura del claro, la mujer de los ojos vacíos. La oscuridad a su alrededor pareció cobrar vida, y las almas perdidas a su alrededor comenzaban a murmurar de nuevo, llenando el aire de un miedo palpable. Clara cerró los ojos, intentando recordar el amor que la había mantenido firme, pero cada recuerdo estaba manchado por la visión oscura de lo que había enfrentado. «Eres fuerte, Clara. Eres más fuerte que esto», se gritó a sí misma, pero su voz sonó vacía en el eco de la penumbra. Apenas había terminado de pensar en ello cuando un temblor sordo atravesó el suelo, una vibración que parecía provenir del centro mismo de la tierra. «¿Qué está pasando?», preguntó su hijo, asustado, mirando en todas direcciones. Clara notó cómo las sombras danzaban a su alrededor,
pero sus ojos se centraron en el pequeño. Su deseo de protegerlo desató una oleada de energía en su interior, una chispa que desafió la oscuridad certera. Nosotros somos lo que tenemos, dijo en voz baja, apretando los dientes. Con cada palabra, su corazón latía más fuerte. Solo debemos encontrar una salida. Sin embargo, el terreno se partió de nuevo, creando una brecha entre ella y su niño. Clara sintió la desesperación atravesar su pecho mientras luchaba por cerrar la distancia. «Agárrate de mi mano», gritó, extendiendo su brazo. Pero algo emergió de las sombras, una figura grotesca que parecía absorber la luz, una antigua advertencia materializándose. «Jamás podrán liberarse», soltó la sombra con una voz que hacía temblar la tierra. «Ustedes son parte de esto, de mi reino». La figura alzó una mano, y de ella emanó un frío que caló hondo en los huesos de Clara. Las almas que antes estaban cautivas absorbían su luz, mezclándose con la sombra de la criatura. «No», gritó Clara, sintiendo la desesperación florecer nuevamente en su pecho. Y entonces recordó, no estaba sola. En aquel momento, algo se encendió dentro de ella, un impulso de amor que atravesaba su ser. «Esto no es el final», afirmó Clara, y su voz resonaría en la oscuridad, lanzando un desafío. Con toda la fuerza que pudo reunir, dejó que su luz brillara, radiando a través de la sombra. Con cada palabra, las almas que las rodeaban comenzaron a vibrar y susurrar, como si apoyaran su lucha. La sombra parecía atormentada y descompuesta, pero aún no se desvanecía. «Esto no ha terminado. Hay cosas en tus recuerdos que ni tú comprendes», resonó la voz, un eco que dejó una marca en el aire, cada palabra como una cuchillada en su corazón. El aire cargado se convirtió en un acorde de terror y luz, y Clara supo que se acercaba a lo que realmente temía, su propio pasado. «¿Qué es lo que he olvidado?», murmuró, atrapada entre la luz y la sombra. Fue justo en ese instante de revelación que el suelo cedió completamente, tragándola a ella y a su hijo en un abismo oscuro, llevándolos hacia lo desconocido. Y mientras caían, un susurro en su oído decía, «Siempre hay un precio que pagar a medida que perdían la noción del tiempo y el espacio». Una pregunta surgía en su mente, ¿qué secretos del pasado los acechaban en las profundidades de sus propios miedos? La caída fue interminable. Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones mientras se precipitaban hacia lo desconocido. Cerró los ojos, aferrándose a la imagen de su hijo, quien a su lado parecía desvanecerse en la negrura del abismo. Un frío helado la envolvía, apretando su corazón con cada segundo que pasaba. De pronto, un estallido de luz la hizo abrir los ojos. Se encontraron en una caverna oscura, a su alrededor había una multitud de almas atrapadas, sus rostros reflejaban un desasosiego inquietante. El eco de sus lamentos creaba un canto triste que se entrelazaba con la oscura melodía de la caverna, resonando como un aviso de su propia condena. «¿Dónde estamos?», preguntó su hijo, con voz temblorosa. Clara lo miró, intentando que su miedo no se reflejara en sus ojos. «No lo sé, pero debemos mantenernos unidos», respondió, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. A medida que se adentraban más en la caverna, la oscuridad cobraba vida, pulsando como un corazón que latía con fuerza. Unas formas se movían entre las sombras, gritos de terror resonaban, pero Clara no podía entender lo que decían. En el centro del lugar, una figura se erguía, con ojos brillantes como brasas. La misma sombra que había encontrado antes. «Bienvenidos al reino de lo olvidado», resonó su voz profunda, capaz de hacer temblar la tierra. «Aquí, vuestros pasados os reclaman. ¿Qué han hecho para ser juzgados?». Clara sintió que su corazón se caía a sus pies. 1.000.000 de recuerdos comenzaron a surgir, como fantasmas burlándose de ella. Todo lo que había tratado de olvidar, que había enterrado bajo el dolor y el sufrimiento, resurgía con cada palabra de la sombra. «Basta, no quiero recordar», suplicó, su voz llenándose de angustia. Pero un susurro la alcanzó, tan conocido y a la vez distante. «Es la única manera de avanzar», decía una voz familiar, una voz que reconoció al instante. Era la de su madre, quien había desaparecido años atrás, un eco de amor maternal que nunca pudo olvidar. «Mamá», gritó Clara, y entonces, lo vio.
El rostro de su madre apareció entre las sombras, una figura translúcida que parecía atrapada entre este mundo y el siguiente. ¿Por qué te has ido? ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Debes enfrentar tu pasado, hija, le respondió la figura, su tono lleno de amor y tristeza. Solo aquí, en este lugar, podrás salvarte a ti y a tu hijo. Recuerda lo que te dije en vida, el amor es la única fuerza capaz de romper este ciclo. El niño, sintiendo la tensión en el ambiente, se acercó a su abuela, sus ojos llenos de esperanza. Pero la sombra que había estado observando desde la lejanía se acercó con una sonrisa siniestra, el amor no puede salvar lo que ya está perdido. ¿Por qué luchan? Ustedes son parte de este dolor. Son míos. Clara sintió que algo oscuro comenzaba a apoderarse de ella, como si un peso la arrastrara hacia el abismo. Las almas detrás de ella comenzaron a gritar, y el eco se transformó en un coro desgarrador. Solo el sacrificio puede liberar lo que ha sido encadenado. En ese momento de desesperación, Clara se preguntó, ¿qué precio tenía que pagar para liberar a su hijo y a su madre de este dolor? Las caras pálidas de los que estaban atrapados la rodeaban, cada una contándole una historia de desdicha. La sombra extendió sus manos hacia ellas, ansiosa por reclamar su esencia. ¿Aceptarán la verdad sobre su pasado o caerán en la oscuridad de una vez por todas? Musitó la sombra, su voz resonando como un golpe. Clara sintió el frío helado recorrer su cuerpo. ¿Qué tengo que hacer?, susurró, sintiendo que cada respiración era un desafío. ¿Qué debo enfrentar para salvarlos? La figura de su madre sonrió, y con ese gesto, algo dentro de Clara hizo clic. Quizás, solo quizás, con el amor como su guía, podría romper el ciclo. Pero antes debía enfrentar esos recuerdos olvidados, esos pecados del pasado que la mantuvieron cautiva, mientras el aire se espesaba y la oscuridad empezaba a cerrarles el paso. Clara se armó de valor. «Lo haré», gritó, con toda su fuerza. Las almas comenzaron a resonar en un canto, un grito de liberación. La sombra la observaba con una mezcla de furia y temor. Entonces, un destello de luz estalló en la caverna, como un relámpago que rasgó la penumbra. Clara sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Estaba a punto de descubrir la verdad, pero la sombra no estaba dispuesta a permitirlo tan fácilmente. Los recuerdos no son lo único que deseas olvidar, advirtió. Las verdaderas pesadillas se ocultan en lo profundo. ¿Estás lista para enfrentar lo que está oculto? La pregunta flotó en el aire, y Clara supo que su decisión marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Podría atravesar la oscuridad y liberar las cadenas que la mantenían prisionera? El tiempo se acababa, y la sombra se cernía sobre ellos con inminente peligro. ¿Qué harás, Clara?, resonó la voz de su madre en su mente, como un susurro que la empujaba a seguir adelante. Y mientras la oscuridad la absorbía una vez más, sabiendo que todo tenía un precio, se preguntó si el amor sería suficiente para enfrentar el horror que se avecinaba. Clara sintió que la luz la atravesaba, como un rayo quemínico que traía consigo una mezcla de esperanza y miedo. Se vio atrapada en una red de recuerdos que aparecían fragmentados en su mente, imágenes nítidas y dolorosas que parecían surgir de la oscuridad misma. Aquello que había estado tratando de olvidar comenzaba a retumbar en su interior, y junto a esas memorias, la sombra, oscura y voraz, aprovechaba cada instante de confusión. La figura de su madre seguía brillando en la penumbra. Recuerda, Clara, solo el amor puede liberarte. No dejes que el miedo te consuma, le dijo. Esa voz familiar la iluminó un poco, pero la sombra volvió a interrumpirla, abriendo su boca en una mueca cruel. ¿Acaso crees que el amor puede salvarte aquí? Ya no tienes poder. La desesperanza es tu única amiga, gritó la sombra, mientras el eco de sus palabras reverberaba en las paredes de la caverna como un mantra infernal. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, tratando de romper el hechizo que la paralizaba. ¿Acaso el amor realmente era suficiente en este mundo de sombras? La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor, y ella pudo sentir cómo las manos heladas de las almas perdidas buscaban aferrarse a ella, pidiendo ayuda, susurros sollozantes que aumentaban el peso de su culpa. ¿Qué hiciste?, preguntaron, sus voces eran una mezcla de temor y resentimiento, obligándola a recordar la noche fatídica en que todo cambió.
El accidente, el grito desgarrador, la visión de su hijo en el suelo, y su incapacidad para salvarlo, todo se hacía claro, cada error destilado en las sombras que ahora la rodeaban. «Detente», gritó Clara, sintiendo que la angustia la ahogaba. «No puedo cargar con esta carga sola. No puedo». La figura de su madre se acercó un poco más, sus ojos reflejaban el entendimiento. «No estás sola, hija. Lucha, recuerda que no solo es tu pasado el que debe sanar, sino el de todos nosotros. Enfrentar lo que dejaste atrás es la clave». La sombra, al darse cuenta de que Clara estaba acumulando el valor que le faltaba, soltó un grito que hizo temblar el aire. «Atrévete a enfrentar tus demonios, entonces, pero ten cuidado, porque cada revelación conlleva un sacrificio». La caverna empezó a girar, y Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Frases de su madre resonaban en su cabeza: «Lucha por el amor, no temas lo que vendrá». Con cada paso que daba, la figura de su madre la guiaba hacia el fondo de la caverna. Había un camino sombrío, pero se detenía ante la atmósfera pesada de un portal de sombras. «¿Estás lista para lo que viene?», preguntó su madre, mientras un profundo silencio caía a su alrededor. La sombra se acercó, ansiosa por atacar, sus ojos resplandecían con un hambre obscena, mientras Clara respiraba profundo, su mente zumbaba de recuerdos perdidos. En el centro de su ser, pulsaba una verdad que había mantenido oculta. «Sí. Estoy lista», exclamó, lanzándose hacia el portal mientras la sombra la seguía. Todo se oscureció, y en un instante, la caverna se transformó. Clara se encontró en un paisaje de pesadillas, donde cada rincón de su pasado la miraba fijamente. Recuerdos tumultuosos de su infancia, su madre, su hijo y los momentos que la habían llevado a esta oscura caverna emergieron uno tras otro, pero, en medio del caos, una figura familiar emergió: su hijo. Su mirada era triste y llena de desesperación. «Mamá, ayúdame, por favor». Su voz era un eco de su dolor. Clara sintió el mundo desvanecerse a su alrededor mientras la sombra se acercaba, riendo: «¿Vas a sacrificar lo que amas o vas a quedarte atrapada en tu propia oscuridad? Decide ahora». El corazón de Clara se detuvo. Podía ver lo que estaba en juego. Tenía que hacer una elección antes de que la oscuridad reclamara su última oportunidad. «¿Qué harán, Clara? ¿Elegirás la salvación o el sacrificio?», resonó la voz de su madre. Con sus opciones marcadas por la desesperación, Clara sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. La sombra, satisfecha, se acercó aún más, como si pudiera oler su miedo. «El pasado no se olvida, se paga». «¿Qué precio estás dispuesta a pagar, madre?». Las palabras flotaron en el aire como un frío bajo su piel. Clara se sintió atrapada entre el amor y la penumbra, y, por un instante, no supo cuál sería el camino hacia la redención. «¿Qué harás ahora?», la sombra apretó, con una sonrisa siniestra, y así, con su futuro pendiendo de un hilo, Clara comenzó a tomar una decisión que podría sellar no solo su destino, sino el de todas las almas que estaban atrapadas. Una decisión que podría llevarlas a la libertad o a la tragedia más profunda de todas. La oscuridad se espesó a su alrededor, como si la misma caverna respirara con el aliento de 1000 almas atrapadas. Clara sentía la presión de la sombra creciente, un peso cósmico que amenazaba con aplastarla. El rostro de su hijo, con su mirada suplicante, se dibujaba en su mente aunque la distancia entre ellos parecía infinita. «Mamá, por favor», susurraba, y cada palabra lo hacía parecer más real y más distante al mismo tiempo. «Elige», rugió la sombra, su voz se convirtió en un torrente de hechizos oscuros que retumbaban en los ladrillos de la caverna. «¿Salvarás a tu amado hijo o cederás al dolor que llevas? Responde rápido, Clara». No hay tiempo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cada fibra de su ser gritaba por la libertad y, al mismo tiempo, un terror abrumador la paralizaba. Se vio envuelta en imágenes fugaces de su vida, risas, abrazos, promesas olvidadas. Todo lo que había perdido. Pero también, lo que todavía podía ganar. «No puedes jugar con mis sentimientos», gritó, desafiando a la sombra. «Soy más fuerte de lo que crees». Su voz temblaba, pero en el fondo despertaba una determinación. La sombra se deslizó hacia ella, su forma cambiante parecía tomar la apariencia de su hijo,
distorsionada en una mueca que mostraba su inmenso poder. Eres débil, y lo sabes. El miedo te define. Acepta el sacrificio. El aliento se le cortó mientras la visión de su hijo llorando se desvanecía en la penumbra. Pero en su corazón, una chispa ardía, una rebelión que callaba el eco de sus miedos. Odiaba a la sombra y todo lo que representaba. ¿Por qué tendría que elegir? Puedo luchar por ellos por el amor. Si tengo que sacrificarme, lo haré. Solo quiero que todos sean libres. Clara habló con furia, y en sus palabras había una dosis de verdad, un mantra de esperanza que resonó con el eco de su madre. El aire cambió, volviéndose espeso y cargado con una energía inquietante. La sombra retrocedió, haciendo un gesto de desdén, como si su poder estuviera amenazado. ¿Cuánto estás dispuesta a perder, madre? El amor no es suficiente para liberarte. Mientras Clara se adentraba más en sí misma, recordaba la noche que la había traumatizado. El rostro de su hijo aparecía en sus sueños y pesadillas, a veces, pedía perdón, a veces, la culpaba. Sostenía la angustia de lo irreversible, y ahora, eso podía ser su fuerza. Sí. Daré mi vida por la suya. La luz comenzó a emanar de su corazón, una mezcla de dolor y amor que atravesó la oscuridad. Alzó sus manos, sintiendo como la luz se extendía en un halo brillante a su alrededor, la sombra se recogió, como si alguien la hubiera golpeado, y Clara sintió como la energía del miedo que la sometía comenzaba a desvanecerse. ¿Qué has hecho?, chilló, rabiosa y ansiosa al mismo tiempo. ¿Te arrepentirás? No lo creo. Clara respiró con más fuerza, lista para enfrentar lo que fuera que viniera. La figura de su madre apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa llena de orgullo y amor. Sigue adelante, hija. Estás eligiendo correctamente. En ese instante, el portal frente a ella se iluminó, revelando una salida. Clara miró hacia atrás, sintiendo a las almas en pena a su alrededor, aún atadas por un sufrimiento que desesperadamente anhelaba libertad. No estoy lista para dejarlos ir, murmuró, aunque sabía que no podía salvar a todos. Con un último esfuerzo, dio un paso hacia el portal, su energía derramándose en la caverna. La luz brillaba con fuerza, y el tiempo parecía detenerse. No, aulló la sombra, lanzándose contra ella, pero Clara había hecho su elección. Era el momento de la verdad y el precio que había decidido pagar palpitaría en la eternidad. Cuando cruzó el umbral del portal, la luz la abrazó, y los gritos desesperados de la sombra se desvanecieron, llevándose consigo el eco de su esencia. Clara dejó atrás la caverna, pero una pregunta retumbaba en su mente: ¿habrá realmente libertad al final de este sacrificio? Afuera, el aire era fresco, pero la sensación de pavor seguía latente. Mientras la realidad se acomodaba, un nuevo horror se desplegó ante sus ojos, el rostro de su hijo en sus brazos, pero con una mirada completamente diferente, fría. ¿Por qué regresaste?, preguntó con un tono que heló la sangre de Clara. Mientras la sombra oscura se reía de su triunfo, Clara enfrentó el peso de su decisión, consciente de que la lucha no había terminado, sino que había tomado una forma aún más aterradora. La libertad no siempre venía acompañada de amor, a veces, era solo un espejismo en medio de una tormenta de horror. Y de pronto, una sombra más oscura que todas las anteriores se alzó detrás de ella. Tu viaje apenas comienza. Clara sintió que su estómago se retorcía ante la mirada fría de su hijo. No. No puede ser tú, murmuró, pero todo lo que conocía ahora parecía borrarse, como una ilusión en la que había caído. Las risas de la sombra vibraban en el aire, un eco que parecía burlarse de su dolor. Ante ella, el rostro de su niño había cambiado, pero su voz aún le arrancaba el corazón. Te quedaste muy atrás, madre. Te ofrecí la libertad y decidiste sacrificarme. Su niño sonaba distante, como si la esencia de su ser se estuviera desintegrando. Clara sintió que su mundo se tambaleaba. No, esto no es real, decía, y su voz se quebraba, mientras la sombra detrás de ella reía. Regresas al ciclo que abandonaste. Todo lo que amaste ahora me pertenece, resonó la sombra, su forma oscura ondulando como el humo de una tormenta. Tus decisiones han creado un nuevo horror, continuó mientras avanzaba, acercándose al niño. Clara sintió la desesperación apretar su pecho,
el aire se volvió espeso. Pero en su interior, una chispa de fuerza se encendió. No puedo dejar que esto me venza, pensó, recordando las palabras de su madre. El amor es la única fuerza capaz de romper este ciclo. Eres tú quien me ha traído de vuelta, no yo a ti, gritó Clara, aferrándose a su amor por su hijo. Fue entonces cuando la sombra se detuvo, sorprendida ante su reacción. ¿Qué vas a hacer ahora, madre?, preguntó el niño, su expresión volviéndose más triste. Clara dio un paso hacia él, sintiendo la conexión que nunca se había desvanecido. Voy a luchar por ti. Te salvé una vez, no te dejaré ir esta vez. Con una respiración profunda, Clara cerró los ojos, concentrándose en todos los momentos compartidos, en los abrazos, en las risas. Cada recuerdo brillante actuó como una luz que empujaba hacia atrás la sombra. No estoy sola. Gritó mientras la luz en su interior crecía, formando un escudo a su alrededor. La figura oscura vaciló, como si sintiera el poder de su amor. El niño sonrió, y en ese instante, su esencia volvió a brillar, desterrando la frialdad que lo había envuelto. Eso es, mamá. Lucha por mí. Nunca dejé de estar contigo, dijo, y Clara sintió que un torrente de energía la atravesaba. La conexión entre ellos trascendería cualquier horror. La sombra, fuera de sí por la luz que emanaba de Clara, empezó a transformarse, sus susurros se convirtieron en gritos. No puedes hacer esto. Eres parte de mí. Aulló, pero Clara había tomado su decisión. Eres mío también, retó, acercándose. Con cada paso que daba hacia la oscuridad, el niño se unió a ella, y juntos, tomados de la mano, invocaron la fuerza del amor que nunca había muerto. Clara pensó en todas las almas que habían luchado antes que ella, que habían caído en ese ciclo. No más, declaró mientras la luz de su amor se expandía, disolviendo la sombra en radiaciones de esperanza. La oscuridad comenzó a romperse, sus hilos negros se desvanecían como humo en el viento. No. Gritó la sombra finalmente, atrapada en su propia agonía, mientras su forma se desmoronaba. Esto no es el final, siempre habrá un precio. Un silencio sobrevino como una liberación, y Clara sintió como cada alma conectada a la oscuridad empezaba a ascender hacia la luz. El rostro de su madre apareció brevemente entre ellos, sonriendo con orgullo, recordándole que el amor siempre triunfaría. Afuera del umbral, el mundo se iluminó con un nuevo amanecer. Las sombras se desvanecieron por completo, y con una respiración honda, Clara sintió que la tormenta en su pecho se alejaba. Al girarse hacia su hijo, vio que su rostro había vuelto al familiar brillo de inocencia. Mamá, lo hicimos, dijo, sonriendo. Sí, cariño. Lo hicimos. Estamos juntos nuevamente. Pero mientras el brillo del nuevo día comenzaba a reflejarse a su alrededor, Clara supo que la lucha había marcado su camino. Sabía que, aunque habían derrotado a un adversario, el viaje de sanación apenas comenzaba. Siempre habrá desafíos, pero mientras estemos juntos, nada podrá rompernos. Los ecos de otras voces olvidadas todavía resonaban, pero ahora, en lugar de horror, había compasión y fortaleza. Clara tomó la mano de su hijo y comenzó a caminar hacia el horizonte, sujetando cada fragmento de luz que habían creado juntos. Frente a ellos, el camino seguía extendiéndose como una promesa, y Clara confiaba en que el amor sería el fuego que encendería su camino en cada sombra futura. Nada podría separarlos de nuevo. Era el momento de reconstruir, avanzar y vivir. Clara miró hacia el futuro con la certeza de que su historia no terminaba. Siempre habría más batalla, pero también habría más amor. Al final, su viaje apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte lo que viene. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.